para que la familia entienda pues, la situación por la que está pasando el paciente con obesidad y también sirvan como elementos de apoyo. Bienvenidos a Cirugía Bariátrica Ciudad de México. El día de hoy, pláticas con nuestros especialistas. Aquí no es por qué es importante, sino cómo tú como paciente puedes ayudarnos a nosotros como médicos a mejorar tu atención de salud. El día de hoy, el doctor Alberto Moctezuma del área de Psiquiatría de Cirugía Bariátrica Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenido por esta plática que vamos a tener el día de hoy. Gracias a ti, Cristian. Excelente. Vamos a ver qué preguntas nos haces para pues, contribuir a difundir los beneficios que puede otorgar la realización de la cirugía bariátrica. Y la salud mental. Y la salud mental, por supuesto. La primera pregunta que te voy a hacer, Alberto, es ¿cómo identifico ir a un psiquiatra? ¿Cómo debo decidir que necesito ayuda de un área de salud mental? ¿Cómo me identifico eso? Porque muchas personas tienen este tabú. Me mandaron al psiquiatra, pero pues si no estoy loco, yo me siento bien. Pero ¿cómo identifico realmente que no estoy bien en este concepto y me mandan a un área de salud mental? Bueno, lo primero es identificar un malestar. Malestar constante, el sentirse mal consigo mismo o el sentir que se encuentra mal en su contexto, es decir, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su vida cotidiana, quizás con su pareja. Esto podría indicarnos que algo no está marchando del todo bien. No necesariamente quiere decir que ese malestar sea equivalente a una enfermedad mental o a un trastorno mental. Sin embargo, cuando ese malestar dura mucho tiempo, en el caso de la depresión pueden ser 2 semanas consecutivas o más, entonces valdría la pena que un experto en salud mental, psicólogo, psiquiatra o terapeuta, evaluar a la persona para identificar si efectivamente hay algún trastorno. Dentro de estos trastornos, muchas personas hemos escuchado la frase de nos comemos nuestros problemas. ¿Okay? Esto, cuando llegan a la consulta contigo, personas que se van a operar de una cirugía bariátrica o que están viendo un trastorno de la alimentación, ¿realmente es cierta esta frase? ¿Cómo la analizamos desde el punto de vista médico? Tú que eres psiquiatra, ¿qué piensas de estas frases que dicen coloquialmente las personas? Que nos comemos nuestros problemas. Que nos comemos nuestros problemas, que las personas empiezan a tener actitudes, por ejemplo, que empiezan a tener, están tristes y empiezan a apoyar el buscar el apoyo en los dulces, en los chocolates o en lo salado o incluso en otro tipo de sustancias, pero muchas personas empiezan a decir eso, o sea, tienes problemas de sobrepeso porque te comes tus problemas. Bueno, es frecuente que algunas personas con obesidad recurran al consumo de alimentos cuando se sienten ansiosas, cuando tienen algún problema que les estresa, cuando están nerviosas. Y generalmente esas sustancias, alimentos dulces, ¿no? Porque permiten una liberación de dopamina muy rápida. Pues esto implica que obtienen un elemento de placer o de satisfacción inmediata que puede parcialmente atenuar sus problemas. Obviamente, esta condición pues no es un elemento curativo, sino por el contrario es la manifestación de condiciones de ansiedad o de estrés extremo. Y en algunos casos esto se puede relacionar con obesidad. No quiere decir que todas las personas que tengan una relación con la alimentación disfuncional necesariamente vayan a terminar en una obesidad mórbida, pero es frecuente que las personas con ansiedad puedan recurrir a la comida como un elemento compensatorio, que no va a solucionar los problemas obviamente, pero que por lo menos en el corto plazo puede hacerles sentir mejor. Entonces tenemos que hacer que los pacientes reconozcan este tipo de relación con la comida para que eventualmente puedan modificar los patrones de conducta o los hábitos de alimentación que, repito, en algunos casos pueden derivar en obesidad. ¿Qué es lo que más te encuentras en la consulta, Alberto, con estos pacientes, con estas personas que llegan contigo para un protocolo de preparación de cirugía bariátrica que dicen que no tienen, pero por todo el cuestionamiento que tú haces a nivel mental, tienen? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los datos que más encuentras en estas personas para ver si alguien que ve el video o estos videos lo pueden identificar? Bueno, primero que nada hay que enfatizar que cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es distinto, cada paciente trae una historia de vida distinta y es importante individualizar mucho los abordajes y las evaluaciones. Sin embargo, de forma, digamos, un tanto general, podríamos decir o considerar que lo más frecuente es identificar trastornos de ansiedad o trastornos mixtos, es decir, ansiedad y depresión. Okay. En el caso de que no tengan trastornos
es decir, que no sea realmente un trastorno, sino que simplemente sean síntomas de ansiedad, es frecuente identificar también elementos estresores, ¿no? Psicosociales o laborales. Y en algunos otros casos también se encuentran alteraciones en la imagen corporal que derivan de una autoestima baja, no necesariamente por un trastorno dismórfico, sino porque el paciente o la persona se siente, digamos, menos a partir de su condición como persona obesa. Dentro de todo este ámbito, podemos tomar a la comida por el área de salud mental. Todo esto es enfocado al área de la salud mental. A la comida también puede desarrollar adicción, puede generar un trastorno por adicción. Es controversial, o sea, podemos considerar que sí hay un sustento biológico, podría plantear una condición similar a una adicción, y esto es porque la sobreingesta de alimento puede liberar cantidades de dopamina muy, muy altas, principalmente si son carbohidratos simples, dulces, y esta liberación dopaminérgica puede eventualmente generar que los sistemas de recompensa planteen una repetición de la conducta de búsqueda y de consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Claro. Entonces, eventualmente sí podría repetirse la conducta de búsqueda y por lo tanto la ingesta de alimentos, a partir de considerar que estos liberan dopamina. Pero no es del todo, o sea, es controversial. Claro. Es controversial porque algunas ocasiones no cumple, digamos, el criterio de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la persona puede no tener síntomas como ansiedad excesiva, irritabilidad o insomnio cuando empiezan a reducirse las cantidades de comida. Algunas veces sí. De hecho, es por eso que resulta fundamental que se haga un seguimiento posterior a la cirugía. Claro. Para identificar cuando la persona está haciendo los cambios de conducta o los cambios en su hábito de alimentación, identificar si empieza a presentar síntomas de ansiedad o algún tipo de irritabilidad o malestar por disminuir la cantidad de comida que estaba acostumbrada a ingerir. Okay. Cuando llega un paciente a tu consulta, Alberto, muchas veces queremos que los pacientes nos digan todo acerca de sus enfermedades, pero muchas veces el paciente pues empieza desde que su mamá tenía problemas hasta que tiene problemas actualmente. A lo que voy es, ¿cómo un paciente puede ayudarte a ti a que diagnostiques mejor un problema de esto y la puedas ayudar? ¿Qué es lo que la persona debe de hacer para ayudarte a ti, el doctor Moctezuma del área de psiquiatría, a decir, ¿sabes qué? Tengo todo esto, doc, por favor, más lo que tú veas, ayúdame porque quiero que tenga un problema. ¿Qué las personas tienen que hacer al respecto con eso? Primero que nada, vencer el temor de la evaluación por parte de alguien del equipo de salud mental. Puede ser un psiquiatra, un psicólogo. Vencer el temor que deriva del estigma que existe en torno a este tipo de padecimiento. En nuestro país y en todo el mundo, pues hay un gran estigma hacia las enfermedades o trastornos psiquiátricos. Pues nadie quiere tener algo así, ¿no? Evidentemente. Si logramos que el paciente venza este temor, es decir, pueda abrirse, pueda ser lo más sensato y honesto en la entrevista, pues tendremos una gran oportunidad para apoyarlo, para contribuir en el manejo interdisciplinario. Uh-huh. Hay algunas ocasiones en las que los pacientes omiten algo de información. A veces se sienten culpables por su condición de sobreingesta de alimentos, pero bueno, obviamente no hay ninguna razón para sentirse así. Entonces, uno de los elementos más importantes sería que tuvieran esta apertura, franqueza, que implica a su vez pues un reconocimiento de la condición en la que se encuentran, ¿no? Le llamamos conciencia de enfermedad. Claro. Pero eso va siendo también de forma paulatina, no siempre se logra con la primera entrevista. Es frecuente encontrar que en la primera entrevista tenemos una visión del paciente y quizás 2 o 3 entrevistas después cambia un poco esa visión porque nos empiezan a aportar más información. Entonces, por eso es que la evaluación inicial puede darnos una perspectiva, un panorama general, como muy abuelo de pájaro, y posteriormente debe complementarse con otras evaluaciones, quizás con elementos para clinimétricos, no solamente la parte de la entrevista por tribuna libre, y entonces tendremos mucha más información para poder realmente llegar a una conclusión válida y que nos pueda servir para ayudar al paciente. Es cierto esta parte, Alberto, de que no voy al psiquiatra porque me van a medicar desde la primera consulta. ¿Es verdad este mito que creen las personas que los medicamentos a nivel psiquiátrico causan daño, causan adicción y pocos resuelven los problemas? Sobre todo, pues es que muchas veces los pacientes dicen, pues es que doctor, a mí fui por un problema, vengo con usted por cirugía, me mando al área de salud mental y el psiquiatra ya me mandó medicamento, pero pues yo no me siento así. Y la verdad, pues me dijo
mi familiar, mi amigo, quien sea, que eso es malo a largo plazo. Esto, en tu opinión de experto, Alberto, quiero que me ayudes a desmitificar esto, por favor. Son 3 preguntas o 4. Sí, son varias, pero ya sé que fueron varias de trancazo, pero bueno, por la primera, ¿no? Sí es frecuente que los pacientes consideren que si van al psiquiatra les van a dar medicamentos, ¿no? Los van a enchochar. Exacto, exacto. Esto, pues en realidad es parte del estigma que existe. Es un estigma que tenemos muy arraigado, no solamente en la cultura mexicana, sino en todo el mundo. Y este estigma implica, pues, prejuicios. Es decir, juzgamos antes de tener la experiencia, pues, de la interacción con un psiquiatra. Algunas veces se puede llegar a ocupar algún medicamento. Hay criterios muy bien establecidos para considerar cuándo establecer un esquema de tratamiento farmacológico o psicofarmacológico, pero no siempre. Muchas veces, un gran porcentaje de veces, pues simplemente se enviará al psicólogo, por ejemplo, se iniciará algún proceso psicoterapéutico o algún manejo conductual y pues no necesariamente se prescribirán psicofármacos. Sin embargo, yo quisiera comentarle a nuestros pacientes que no tengan miedo de los medicamentos que llegamos a emplear en psiquiatría. Realmente son muy pocos los medicamentos que utilizamos que pueden generar dependencia o adicción, que es como lo más común que se piense, ¿no? Yo no voy al psiquiatra porque me va a dar medicamentos y me voy a volver adicto a los medicamentos. Exacto. Y en realidad no. Considerando que lo más frecuente que encontramos es ansiedad y depresión, es muy probable que si se llegara a ocupar un medicamento sea un antidepresivo con efecto ansiolítico, que no va a actuar sobre los receptores dopaminérgicos, que no va a actuar a nivel de los sistemas de recompensa, es decir, que no va a generar dependencia o adicción en términos neurobiológicos. Sin embargo, si no se completa el tiempo de tratamiento, si se retira el medicamento antes de tiempo, al mes, a los 2 meses o cuando el paciente se empieza a sentir mejor, es probable que los síntomas regresen. Y entonces, en esas condiciones, el paciente puede decir que siente que es adicto, porque al dejar el medicamento, los síntomas regresaron. Pero en realidad sucede que no se dio el tiempo suficiente para que el tratamiento, el medicamento, generara los cambios plásticos, los cambios neurobiológicos necesarios para que los síntomas ya no reinicien. Otro aspecto, bueno, pues consideramos que la salud, incluyendo la salud mental, pues implica factores biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y dentro de los elementos sociales se encuentran pues la familia y el contexto más inmediato que rodea al individuo, ¿no? Sí, efectivamente, si la familia malaconseja a un paciente que no tome tal o cual medicamento prescrito por un profesional de la salud, por un psiquiatra en este caso, y el paciente hace caso de ese consejo, pues muy probablemente se esté perdiendo la oportunidad de que los síntomas o el malestar que presenta pues se quiten, ¿no? Se está limitando, su enfermedad deje de estar presente o para controlarla. No es culpa de los familiares, no es que lo hagan con mala intención. Familiares que recomiendan, que hacen este tipo de consejos, pues lo realizan porque creen que están haciendo algo bueno, ¿no? Están evitando que su familiar caiga en las garras de la adicción por medicamentos psiquiátricos, ¿no? Pero esto es parte de la ignorancia y parte de los prejuicios. Por eso es que es tan importante que también se haga un proceso de psicoeducación con la familia para que la familia entienda pues, la situación por la que está pasando el paciente con obesidad y también sirvan como elementos de apoyo tanto para los procesos de cambio en la dieta o en los hábitos de alimentación como en el mantenimiento del tratamiento y el seguimiento por el equipo multidisciplinario. ¿La ansiedad es mala, Alberto? No, la ansiedad en realidad es un elemento evolutivo. Es decir, hay elementos de nuestro contexto, de nuestro ambiente, que pueden ser hostiles, ¿no? Que pueden eventualmente generarnos daño. Entonces tenemos en nuestro cerebro algunas estructuras que se encargan de estar monitorizando de forma constante esos potenciales aspectos potencialmente nocivos, ¿no? O dañinos. Si no tuviéramos esos sistemas, pues sucumbiríamos ante todos los peligros que nos puedan estar rodeando. Estoy pensando pues en nuestros ancestros, en los primeros primates, los homínidos, que tenían que protegerse de depredadores, por ejemplo, o que tenían que protegerse de las condiciones agrestes de su contexto ambiental. Y si no tuvieran estos elementos de ansiedad, estos elementos que le estaban indicando alerta, pues probablemente nuestra especie no estaría presente, ¿no? Habríamos perecido.
Pero gracias a que tenemos ciertos elementos, es decir, estructuras cerebrales que nos permiten tener cierta ansiedad, tener temor, podemos eventualmente evitar peligros. Ahora bien, la ansiedad se convierte en algo nocivo o en algo dañino cuando genera malestar y cuando este malestar es algo constante. En el caso de, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, consideramos que el criterio de temporalidad deben ser por lo menos 6 meses continuos de tener una ansiedad excesiva o una preocupación excesiva por múltiples aspectos de la vida cotidiana. Pero si esta ansiedad se presenta de forma esporádica, es decir, si se presenta ante una situación pues difícil, por ejemplo, un examen, el trabajo difícil, una cuestión del trabajo, bueno, es normal, es esperable que se presenten algunos síntomas tanto físicos como psicológicos de la ansiedad. Y eso nos ayuda a contender con las demandas de nuestro medio ambiente, con las dificultades cotidianas. Acabas de decir algo bien importante. Entonces, la ansiedad es un mecanismo de defensa para nosotros y puede ser diferente en todos los seres humanos, demostrarse de manera diferente. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar es que estás haciendo esto por ansiedad o esto que estás haciendo es porque estás ansioso. Hay unos parámetros generales que las personas pueden identificar o pueden decir, changos, esto creo que es ansiedad y necesito ayuda. O la ansiedad es diferente para todas las personas. Bueno, creo que sí, pero más bien ya me dijiste que sí, me acabas de decir que sí, es muy diferente para todas las personas. Pero hay rasgos generales que pueden presentar a las personas, identificar ellas mismas, decir yo tengo ansiedad. Sí, por supuesto, hay criterios que nos pueden identificar o permitir identificar un trastorno del espectro de ansiedad, porque además es un espectro, no es nada más sentirse preocupado de forma constante, sino múltiples síntomas que nos permiten identificar diferentes trastornos dentro de ese espectro. Cuando digo espectro me refiero como a un conjunto de síntomas. Pueden imbrincarse, es decir, que pueden mezclarse, pero que eventualmente conforman, si están presentes algunos de ellos, trastornos distintos, ¿no? Un ejemplo, el que acabamos de comentar ahorita, el trastorno de ansiedad generalizada, que implica una preocupación excesiva, esto querría decir casi todo el día y de forma muy intensa, por aspectos que pueden ser relevantes, pero también por aspectos que pueden no ser tan relevantes. Y esta preocupación es difícil de controlar y esta preocupación puede llegar a intervenir o interferir con la funcionalidad de la persona, es decir, con hacer su trabajo, con socializar, o bien le causa un malestar muy significativo a la persona. Si la ansiedad se presenta de manera intermitente, con alta intensidad y sin una fuente o factor que la detone, podríamos considerar que se trata de un trastorno de angustia, o lo que llamamos ansiedad paroxística episódica. En estos casos la ansiedad es muy intensa, la angustia es muy, muy grande. Las personas llegan a tener síntomas físicos muy intensos, por ejemplo, taquicardia, sudoración, temblor de las manos, sensación de opresión en el pecho o como de falta de aire. En algunos casos extremos incluso pueden llegar a percibir que su cuerpo se separa o que se separan de su cuerpo. Llegan a presentar ideas o sensación de que pueden morir en esas crisis. Esas crisis son de corta duración y son súbitas. Es decir, no hay un elemento identificable que las provoque. Evidentemente allí el malestar es excesivo. La persona sufre mucho en esas crisis. Puede ser que se presenten varias veces al mes de forma intermitente, no son de corta duración y quizás no interfieren tanto con la funcionalidad del paciente, pero el paciente las vive como algo terrible. Claro. Entonces ahí tenemos dos elementos que son muy distintos, ¿no? Una ansiedad, pero con síntomas que se imbrincan, como habíamos dicho. Uno dura mucho tiempo, por lo menos 6 meses de forma consecutiva, otro es de forma intermitente, episódica, y ambos son trastornos. ¿Qué es lo que nos permite decir que son trastornos? En uno, que afecta a la funcionalidad y genera malestar. En otro, puede ser que si la crisis no se presenta en el trabajo, no interfiera con la funcionalidad. Si se presenta, obviamente sí, pero también genera malestar, generan sufrimiento. Entonces, podríamos considerar que para que pensásemos que es un trastorno como tal, un elemento importante es la presencia de sufrimiento o malestar significativo para la persona. Y además que interfiera con su funcionalidad, es decir, con sus relaciones interpersonales, con su trabajo
que no le permita estar realizando sus hobbies o sus pasatiempos, o que le ocupen mucho tiempo al día los síntomas. Esto es bien importante porque las personas aún así llegan con la intención de operarse y creen que el problema es la comida, y realmente el problema muchas veces es todo esto que están funcionando, que realmente tienen un trastorno, un problema muchísimo mayor a nivel mental, salud emocional, etcétera, etcétera, y no lo identifican y por tanto no es relevante para ellos en el proceso. Y acabas de decir esta parte bien importante, que identificar esto te puede volver disfuncional en tu trabajo, en tu actividad diaria, sino también en un proceso de pérdida de peso. Claro. Y si no lo corriges, creo que eso también pues interviene mucho, aunque yo siempre le digo a los pacientes, yo opero estómagos, no opero cerebro. Cambiar las conductas, cambiar todo este tipo de emociones es muy difícil hacerlo por sí solo, y por eso es la relevancia de la salud mental y de la psiquiatría y de la psicología dentro de la cirugía bariátrica. Desde tu punto de vista, Alberto, ¿qué otras pautas o qué personas más bien son las que realmente por un problema de salud mental mayor no pueden llevar a cabo un procedimiento de cirugía bariátrica? ¿Cuáles personas son las que realmente no pueden tener este acercamiento, no porque la cirugía no les vaya a funcionar, sino porque todo su estado psicoemocional, psicomental, no sé si está bien dicha esa palabra, les va a ayudar? Sí, es un tema súper importante. De hecho, es una de las razones por las cuales necesitamos hacer una evaluación de la salud mental del paciente. Hay algunos criterios que nos permitirían decir que el paciente no puede intervenirse en ese momento. No quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Sino que en ese momento no es la mejor idea, porque puede representar algún riesgo para el paciente principalmente. Y nos referimos específicamente a condiciones como la psicosis, por ejemplo. La psicosis implicaría estar con ideas que llamamos delirantes, llamamos que están fuera del marco de la realidad, es decir, el paciente puede creer cosas completamente distorsionadas y reales. Y dentro de ese tipo de pacientes podemos encontrar personas que viven con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar pacientes con trastorno esquizoafectivo o con trastorno bipolar en una fase maníaca. Podemos encontrar pacientes que tienen algún tipo de alteración cerebral, por ejemplo, epilepsia o algún tipo de lesión cerebral y que está condicionando o que puede condicionar psicosis. Esos pacientes podrían no necesariamente ser agresivos o hostiles, como de repente se cree. De hecho, la mayoría de estos pacientes pues son muy pasivos, pero definitivamente representa un riesgo para ellos operarlos porque podrían asociar la intervención o mezclar la intervención quirúrgica con las ideas delirantes o las alucinaciones que pudieran tener, y porque difícilmente van a pegarse a un plan nutricional o de cambio de estilo de vida. Ahora bien, si el paciente con psicosis está tratado, si tiene un tratamiento pues, que permite que se mantenga controlada la sintomatología, probablemente podría ser una alternativa. Y estoy pensando específicamente en pacientes psicóticos o con psicosis crónica, que tienen un consumo o una prescripción de antipsicóticos, de medicamentos para controlar sus síntomas, que a su vez generan cambios en el apetito. Por ejemplo, pacientes que están tratados con olanzapina o con quetiapina, que son dos antipsicóticos, que generan mucho apetito. Entonces, estos pacientes tienden a incrementar su peso, tienden a llegar a niveles o a grados de obesidad, pues, importantes, grado 2, grado 3 o incluso obesidad mórbida. Al mismo tiempo consideramos pues que estos pacientes, sobre todo si tienen esquizofrenia, son pacientes sedentarios la mayor parte de veces. Entonces, su parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia les dificultan o les hacen más difícil un proceso de cirugía. El hacer, por ejemplo, actividades físicas, ¿no? Y entonces, pues tenemos pacientes que están con poca actividad física, con consumo de antipsicóticos que incrementan el apetito, con una sobreingesta de alimentos y que tienen obesidad. Claro, no esperaríamos que esa sea la alternativa para todos estos pacientes, pero si encontramos a un paciente con psicosis que está controlado, es decir, cuyos síntomas no están presentes, que tiene una buena red de apoyo y que además tiene obesidad mórbida, tal vez podría ser una buena alternativa el realizar una intervención para reducir la obesidad, ¿no? Una intervención bariátrica. Otra condición que puede ser difícil
es decir, que nos implicaría riesgo para la cirugía, es la presencia de ideas suicidas. Si el paciente tiene una depresión bastante severa y de repente ha tenido ideación suicida o ha tenido antecedente de intentos suicidas, y en ese momento, es decir, en el momento de la valoración preoperatoria, manifiesta esas ideas, pues definitivamente en ese momento no podría operarse. Sería algo riesgoso para él. No quiere decir que no se va a operar, simplemente que habría que controlar la depresión o la condición que está generando estas ideas para que eventualmente, si es que el equipo multidisciplinario lo considera conveniente también y hay un beneficio importante para su salud, bueno, pues podría hacerse la cirugía bariátrica. Mencioné hace un rato el trastorno bipolar. Algunos pacientes en fases maníacas, es decir, en fases de elevación del estado de ánimo excesivas del trastorno bipolar, pueden llegar a tener igual errores de juicio. Por ejemplo, pueden involucrarse en actividades placenteras de forma excesiva, como por ejemplo gastos descontrolados o conducir de forma imprudente o actividad sexual desaforada o indiscreta. Este tipo de pacientes tampoco podrían ser candidatos para realizarse cirugía bariátrica en el momento en el que están presentando estos síntomas. Okay. Nuevamente, no es que un paciente con trastorno bipolar no pueda operarse, es que mientras está con la sintomatología activa o no diagnosticado, no sería lo más adecuado operarlo, ¿no? Una vez que la sintomatología se controla, es decir, una vez que ya no tiene síntomas de elevación del estado de ánimo, sino que se mantiene más o menos eutímico durante un periodo pues significativo, estoy hablando de quizás un par de meses, 3 meses, sin manifestaciones de elevación del estado de ánimo, podríamos entonces considerar factible la intervención desde el punto de vista psiquiátrico. Otro perfil, otro tipo de pacientes que también podrían encontrarse en riesgo de ser operados o intervenidos quirúrgicamente son aquellos que tienen dependencia o trastorno por consumo de sustancias adictivas. Eso es a lo que iba. Específicamente, por ejemplo, pacientes que tienen un consumo activo de alcohol, un consumo activo de alguna otra sustancia, cocaína, metanfetaminas, inclusive tabaco. No sería lo más adecuado realizar una intervención en estos pacientes si el consumo está activo. Y si tienen criterios de trastorno por consumo de alguna sustancia. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué no es pertinente realizarlo el procedimiento en ese momento cuando la persona está con tabaquismo activo o con una sustancia, el alcohol, por ejemplo, o cocaína, que son muy frecuentes aquí en el país? ¿Por qué no es recomendable hacerlo, ya me lo dijiste, en ese momento? ¿Por qué es importante controlarlo? Sí, hay diferentes razones. Una de ellas es que pueden generar problemas de tipo médico, no necesariamente, digo, no porque lo psiquiátrico no sea médico, sino me refiero a problemas corporales. Orgánicos. Físicos, si lo queremos ver así. Por ejemplo, un paciente con consumo crónico de alcohol y que tiene el consumo activo, es muy probable que tenga problemas de funcionamiento hepático, que tenga tiempos de coagulación prolongados, que tenga también dificultades en la cicatrización de su herida, pero además, si acaba de consumir alcohol poco tiempo antes de entrar a cirugía, pues evidentemente podría haber alguna interacción entre los manejos que se van a dar por parte de anestesia y el consumo de alcohol. Pero más allá de eso, también sería difícil que este paciente en el postoperatorio se mantuviera abstinente, es decir, sin consumir alcohol. Y entonces provocaríamos que el proceso de cicatrización, de recuperación tras la operación también se haga difícil. Ahora, por otra parte, hay en algunos casos pacientes que pueden llegar a incrementar su consumo de alcohol después de la cirugía bariátrica por las condiciones metabólicas que cambian a nivel de la absorción. Y en algunos casos puede llegar a incrementarse el efecto del consumo de alcohol, es decir, pueden llegar a tener un efecto mayor con cantidades menores de consumo, ¿no? Entonces, sí hay elementos que nos permiten considerar que se encuentran en riesgo. Estoy hablando solo de alcohol. Ahora, si hablamos de cocaína o metanfetaminas, pues con más razón. Estas sustancias son más difíciles de dejar. La abstinencia a estas sustancias es muy complicada. Si le pedimos al paciente que suspenda el consumo un día antes de la operación y 2 días después o 3 días después, probablemente ni siquiera lo pueda hacer y entonces presentaría síntomas de abstinencia, presentaría síntomas de ansiedad excesiva, irritabilidad, insomnio, que evidentemente generarían un problema al momento de la recuperación postoperatoria. Entonces, lo mejor es que estos pacientes reciban un tratamiento adictológico, un tratamiento psiquiátrico, porque además lo que llamamos patología dual, que es la conjunción o la presencia de trastornos psiquiátricos y trastornos adictológicos de manera simultánea,
La patología dual implicaría probablemente la presencia de algún otro trastorno como ansiedad o depresión o quizás algún trastorno afectivo, inclusive psicosis como secuela o consecuencia del consumo crónico de estas sustancias. Entonces, lo ideal con estos pacientes es que se les dé un manejo especializado y una vez que se mantengan en abstinencia, es decir, sin consumo, lo que llamamos remisión parcial temprana, podría reevaluarse para ver si ya es candidato en ese momento a la cirugía bariátrica. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para esta valoración? Para que tú digas una persona que ya dejó de tomar sustancias, de tabaco, de todo lo que acabamos de hablar, pueda operarse. ¿Cuánto tiempo debe de pasar esta valoración? ¿Es lo óptimo, lo ideal y realmente lo que debe de ser? Nuevamente pasamos a una cuestión de individualización. Exacto. ¿No? Es decir, no podemos generalizar así como a rajatabla. Son un mes exactamente, 2 o 3 meses, ¿no? Es variable. Es decir, si el paciente lleva un consumo de más de 30 años de etanol, seguramente tiene alteraciones muy importantes a nivel hepático, probablemente a nivel renal, probablemente a nivel cardíaco, más la obesidad. Entonces, este paciente podría implicar un tiempo de espera, digámoslo así, pues quizás de varios meses, ¿no? Tal vez años, inclusive tal vez no sea candidato nunca para realizarse la cirugía. Por otra parte, alguien que lleva un consumo que podría ser considerado como trastorno o perjudicial, es decir, semanal o quincenal, pero llegando al estado de intoxicación y que el tiempo de consumo ha sido un tanto menor, hablemos de forma hipotética, 2 o 3 años, podría tener menos daño orgánico, podría tener más posibilidades de mantenerse sin consumo y esto nos permitiría acortar el tiempo de espera. Pero tenemos que individualizar en cada caso. Es difícil encontrar pacientes que solo consuman una sustancia. Habitualmente tenemos pacientes que consumen etanol y al mismo tiempo tabaco, o etanol y cocaína, o alguna otra sustancia. Entonces, cada caso es distinto, ¿no? No es lo mismo un paquete o una cajetilla de cigarrillos diaria, ¿no? Que 2 o 3 cigarros al día. ¿No? O un cigarro al día. Ambas son dañinas, ambas no son recomendables, por supuesto, pero el tiempo de espera, el proceso adictológico para que exista remisión del consumo, pues va a ser diferente. ¿Cómo afecta la obesidad y el sobrepeso a la salud mental, Alberto, desde el punto de vista del psiquiatra y desde el punto de vista del paciente, que lo has visto? Por un lado, podemos plantear la parte psicosocial, en otro término, la parte estrictamente biológica, pero se imbrincan finalmente, también se van a traslapar, van a interactuar. En la parte psicosocial, cuando hay un estigma a los pacientes con obesidad, la mayoría de los pacientes con obesidad refieren historias personales de bullying, de rechazo. Esto a su vez condiciona aislamiento en algunos casos y en algunos casos también llegan a desarrollarse trastornos depresivos o ansiedad principalmente de tipo social. Por supuesto que esto va a contribuir a que la autoestima del paciente disminuya. El paciente puede sentirse menos, puede sentirse con dificultades cotidianas en su interacción con los demás y bueno, esto ya nos está dando un perfil. Por otro lado, la obesidad por sí misma representa un problema a nivel metabólico. No es nada más, obviamente, no es solamente el peso y la forma en cómo se ve el paciente, sino representa un problema a nivel metabólico. Es decir, los carbohidratos, el metabolismo de los carbohidratos va a cambiar, puede desarrollarse un proceso de síndrome metabólico, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, problemas cardiovasculares y esto en conjunto va a influir en la manera en que el cerebro trabaja. Se ha identificado recientemente que la obesidad puede ser un factor de riesgo para desarrollar demencia, por ejemplo, ¿no? El paciente con obesidad puede tener alteraciones en la circulación cerebral y eventualmente puede desarrollar enfermedad de pequeño vaso, por ejemplo, sobre todo si tiene hipertensión o dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos elevados. Y esto se puede manifestar con el paso del tiempo, con alteraciones en la memoria, con alteraciones en el juicio o en el razonamiento, que inicialmente pueden no notarse, pero que con el paso del tiempo se van acentuando. Fíjate que hay una parte, hay estudios muy importantes, muy padres, que de esta parte de la memoria, de la condición, en personas con sobrepeso, obesidad, se ve afectada realmente. Sí. Tú que te encargas de estudiar esta parte funcional del cerebro, ¿es cierto esto? Que la función tanto de memoria como corto o largo plazo se puede ver afectada, así como la
agilidad del pensamiento se puede ver afectado por el sobrepeso o la obesidad? Por supuesto. Voy a ser muy insistente en esto. No es conveniente plantear aspectos así como a rajatabla, ¿no? O sea, digo, tampoco estamos planteando la relatividad absoluta, claro, ¿no? Pero sí, claro. Sí, cada caso es diferente, ¿no? Cada caso se tiene que individualizar y efectivamente algunos pacientes con obesidad sí pueden presentar alteraciones en la memoria de corto y largo plazo. La obesidad se relaciona, por ejemplo, con alteraciones de la respiración durante el sueño, lo que llamamos síndrome de apnea obstructiva del sueño. Okay. Esto implica que el paso del aire, mientras la persona duerme, el paso del aire se limita o francamente se obstruye la vía respiratoria superior. Y entonces la sangre tiene una cantidad, en esos momentos en los que se para la respiración, tiene una cantidad menor de oxígeno. A eso le llamamos desaturación. Cuando hay desaturación, algunas neuronas sufren. Me refiero a que se dañan. Y el daño es un daño a nivel micro o celular. Sí, a nivel celular, pero se acumulan algunas sustancias que programan a la neurona para que muera. Eventualmente esto va a generar algunos cuerpos neuronales, algunas neuronas que se van a autodestruir, por decirlo así, y va a provocar que algunas regiones no funcionen adecuadamente. Estoy hablando de un periodo prolongado de tiempo con este trastorno. Claro. Esto clínicamente lo vemos como fallas en la memoria o como dificultad para focalizar la atención. Y es bien frecuente que los pacientes con apnea obstructiva de sueño tengan estas características de somnolencia durante el día, enlentecimiento del pensamiento, fallas de la memoria de corto plazo, dificultad para focalizar la atención. Y los pacientes con obesidad tienen muy frecuentemente apnea obstructiva de sueño. Entonces ahí podemos encontrar un elemento muy directo de cómo la obesidad puede influir en el estado de salud de nuestro cerebro, ¿no? En la salud mental. No solamente eso, también pues donde más tenemos grasa es en nuestro cerebro. Y el porcentaje de grasa que tenemos en el cerebro también tiene una relación con su funcionalidad. Recordemos que la grasa no es solamente un tejido común y inerte que no tiene ninguna función. Es decir, es un tejido que genera liberación de diversas hormonas, es un tejido funcional y se ha encontrado que los cerebros de personas con obesidad tienen, además de un volumen cortical menor, un funcionamiento y una irrigación vascular también menores. Y eso a su vez da una funcionalidad distinta, menor. No es generalizado, no es para decir que todas las personas con obesidad van a tener deterioro cognitivo o algo así, pero muchos de ellos, y repito, hace poco salió publicado un artículo de seguimiento de una corte, es decir, a un grupo de pacientes con obesidad se les hicieron estudios, evaluaciones mes con mes durante varios años y se identificó que varios de ellos, un porcentaje significativo, desarrollaron demencia. Entonces es un factor de riesgo para tener demencia. Por eso es que cuando una persona con obesidad se interviene después de una evaluación exhaustiva por un equipo interdisciplinario, se interviene y logra bajar de peso y logra modificar esas condiciones metabólicas alteradas y logra modificar también las condiciones vasculares alteradas y logra modificar su respiración durante la noche y logra hacer que su cuerpo realice actividad física de manera regular, es decir, cambia sus hábitos. De ir hacia la demencia, puede ir hacia un funcionamiento cerebral óptimo durante la vejez. Entonces estaríamos hablando de un elemento incluso preventivo. El tratar la obesidad, el reducir la obesidad, evidentemente nos va a dar mejores condiciones de vida a largo plazo. Y bueno, pues la cirugía bariátrica es una alternativa para ello. Hablamos de preparar todo para la cirugía. Las personas, por lo general, ya después de pasar del cardiólogo, el neumólogo, de medicina interna, nutrición, área de salud mental, dicen: doctor, ya estoy mentalmente preparado para la cirugía. Pero realmente llega un punto en donde no están mentalmente o anímicamente preparados para todos los cambios que se vienen después de la cirugía. Los cambios físicos es un área muy importante para las personas y hay algo, muchas veces los patrones de tener 60, 70 kilos de peso, pues pierden esto al año. Y las personas empiezan a desconocerse en el espejo, a desconocerse en esta parte, el yo mismo, el yo ya no veo a la persona que está identificado. ¿Cómo interviene la salud mental ahí directamente en ayudar a las personas a identificar estos patrones? ¿Cómo les ayudas tú, Alberto, a estas personas a esto ser más llevadero y entender este proceso? Es importantísimo hacer una intervención psicoeducativa previa a la cirugía. La intervención psicoeducativa
o lo que llamamos preparación para la cirugía, implicaría información específica de cuáles son los cambios que se van a observar o cuáles son los cambios esperables en el paciente. Hablamos de cambios, sí, efectivamente, en tallas, pero también en la percepción de la imagen. Es importante hacer ver a los pacientes que la percepción de la imagen implica elementos subjetivos y que probablemente la disminución de peso no llene totalmente las expectativas de esos elementos subjetivos. No podemos considerar que la cirugía bariátrica específicamente va a hacer que la persona se vea mejor, porque, repito, eso es un elemento de subjetividad. Pero seguramente la persona que se siente mejor, que siente que su salud ha cambiado, que siente que su funcionalidad ha mejorado, que puede moverse con más facilidad, que tiene mejor interacción con su medio, va a ser una persona que se va a percibir mejor. Entonces es muy importante identificar esos elementos de ventaja, esos elementos de progresión y hacerlos ver constantemente al paciente a lo largo del seguimiento cuando ya fue operado. Son éxitos que no siempre son destacados, que el paciente no siempre nota, pero que es importante recalcarlos para dar una retroalimentación positiva de eso y seguir estimulando el seguimiento de la modificación de los hábitos. Mejoramos la presencia o el factor de presentar demencia al mejorar el problema sobre obesidad. Las personas disminuyen el riesgo de presentar complicaciones metabólicas, como lo mencioné, control de hipertensión, de diabetes, de múltiples enfermedades metabólicas, de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva del sueño, control de ansiedad y de depresión, que era parte de los temas que empezamos a desarrollar desde el principio después de una cirugía bariátrica. ¿Esto existe? ¿Lo has visto? Sí. ¿Has visto que mejore? Claro que sí. Hace algunos años, cuando comencé a valorar pacientes para cirugía bariátrica en el hospital en el que trabajo, pues realmente no tenía noción del escenario, ¿no? Me refiero a cómo terminaba el paciente, no hacíamos seguimiento. Y digo, o sea, reconozco que eso es una mala práctica, pero es algo común en los medios, en los hospitales públicos, ¿no? Es difícil el seguimiento. Claro. Entonces realmente no sabía o no identificaba si había o no había un beneficio en términos de la salud mental para el paciente que se había operado. En esta nueva etapa, aquí en Cirugía Bariátrica de Ciudad de México, donde podemos hacer un seguimiento estrecho del paciente, me percato, por supuesto, que hay un cambio muy significativo en lo que respecta a la autoestima, en reducción de la ansiedad y en mejoría del estado de ánimo. Yo podría decir que la cirugía bariátrica contribuye en un porcentaje muy significativo para que esto se pueda dar. No estoy planteando que hay una relación directamente proporcional. No, claro que no. O sea, son diferentes factores que entran en juego. Pero sí es evidente que el paciente muestra mejoría, ¿no? Pues yo asumo que se debe pues a diferentes causas, ¿no? Pues la salud metabólica, la salud cardiovascular, la movilidad, los cambios del estilo de vida. Todo esto va a influir para que el paciente se sienta mejor consigo mismo. Y por supuesto que en algunos casos la percepción de la imagen corporal también va a ser determinante para que el paciente tenga más seguridad. Y repito, no es una cuestión o no estoy planteando que la cirugía bariátrica sea un tratamiento para los trastornos de salud mental. Pero sí contribuye muchísimo. Sí, es algo que también queremos quitar aquí entre todos nosotros, que la cirugía bariátrica no cura nada. La cirugía bariátrica mejora ciertos estados que hacen que la persona mejore esta parte, pero realmente es solamente, yo siempre lo he dicho, es el empujón que muchas personas necesitan para lograrlo. Las personas, por lo general, el primer día el día de la cirugía, la principal preocupación es miedo. La cirugía bariátrica pues no deja de ser una cirugía como otra cirugía. Es natural que el paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico se sienta preocupado. De hecho, es sensato que el paciente tenga preocupación por cómo se va a desarrollar el proceso o el evento quirúrgico, si pudiera haber alguna complicación, qué va a hacer inmediatamente después, cómo se va a encontrar el efecto de la anestesia. Esas son preocupaciones pues naturales, me parece que se presentan en todos los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico, sea el que sea. En algunos casos puede ser de mucha mayor intensidad, pero la mayor parte de veces, sobre todo tratándose de cirugías de mínima invasión, como lo es en este caso la cirugía laparoscópica, los pacientes siempre que son informados de esto, de que la cirugía no va a implicar pues una herida grande, ¿no? O no va a ser una
cirugía así traumática, con sangrados, o sea, si se les explica que va a ser un proceso de mínima invasión con la laparoscopía, que las entradas, llamamos puertos, pues la entrada del aparato es muy pequeñita, que la cicatriz va a ser muy pequeña y además, si estás seguro de que el equipo que va a realizar el procedimiento es un equipo competente, como sucede con nuestro equipo, y lo digo totalmente convencido de ello, pues seguramente va a sentir mucha más tranquilidad, ¿no? Claro. Mucha más seguridad. Además de que en donde se va a realizar el procedimiento también tiene pues mucho que ver. Si se cuenta con todo el equipo necesario para cualquier emergencia, una terapia intensiva, en un caso extremo, ¿no? Pues el paciente va también a tener más seguridad. En el caso de nuestro equipo de cirugía bariátrica Ciudad de México, pues tenemos personas extremadamente capacitadas. Una de ellas eres tú, para la atención de salud mental. No lo digo porque estés enfrente, pero eres muy bien capacitado en todo esto y la verdad te agradezco todo tu apoyo. Muchas gracias. Pero yo considero que hay personas con mucha más capacidad. Me refiero a que se han dedicado a esto durante muchos años, que han estudiado específicamente esta área durante mucho tiempo. Tenemos inclusive una compañera que es anestesióloga especializada en pacientes con obesidad, ¿no? Sí. Especializada en pacientes específicamente de cirugía bariátrica y eso pues no es tan frecuente encontrarlo. Además tenemos un equipo multidisciplinario que pues eventualmente nos puede solucionar prácticamente cualquier complicación que se pueda presentar, ¿no? Incluyendo cardiólogos, neumólogos, ortopedistas, intensivistas, sí. Las compañeras de anestesio que son pues bastante específicas en su área y bueno, pues esto le da mucha seguridad al paciente. Sí, bueno, y además si el paciente eventualmente pudiera llegar a sentirse ansioso, muy ansioso, antes de la cirugía, pues tenemos un seguimiento estrecho, es decir, hay comunicación constante con el paciente. Si es necesario, el equipo de salud mental pues va directamente a donde está hospitalizado para aminorar, para hacer intervención en crisis o vía telefónica o vía videollamada. También se puede establecer el contacto para disminuir la ansiedad. Esta intervención en crisis afortunadamente no ha sido tan frecuente, pero se puede llegar a dar y bueno, cualquier paciente que entre protocolo con nosotros va a tener esa cobertura. Eso es muy importante, eso, porque muchas veces el paciente se siente seguro con el cirujano, se siente seguro con el anestesiólogo, se siente seguro con todo el equipo, luego la familia o luego muchas veces en la misma ansiedad, que al final de cuentas no vamos a dejar de mentir, el miedo es una expresión de la ansiedad, no lo deja y en que tú puedes hacerlo realmente no basta, es ahí donde entra el especialista, en este caso tú, para poder apoyarlos a sobrellevar este proceso. Y estamos ahí con todo el gusto y pendientes de que pues lleguen al evento quirúrgico en las mejores condiciones y por supuesto una vez que el evento quirúrgico se haya realizado, hacemos el seguimiento con todo lo que implique para que se mantengan en buenas condiciones y alcancen sus objetivos, ¿no? De perder peso, de mejorar su salud, incluyendo su salud mental. Las personas, Alberto, después de que creen, muchas personas creen que esto es el camino fácil para la pérdida de peso. Primero ya de todo lo que hemos platicado, pues enfrentarse a decirte que tienes un problema de salud, de aceptar esta conciencia de enfermedad que tú decías por parte de la familia y del mismo paciente es importante debido a que muchas veces se cree que es el camino fácil. Yo siempre he dicho que la cirugía bariátrica es el camino más difícil. De tu parte, de la psiquiatría, las personas reciben esta subjetividad de decir que la cirugía es un camino muy fácil. De la parte que a ti te toca, cuando llegan las personas y te dan estos comentarios, ¿cuál es tu intervención a nivel de salud mental para afrontar todo esto? Ya nos decías hace un rato que es parte de la educación también del núcleo familiar, de múltiples formas de verlo, de incluso esposo, hijos, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es tu intervención en esa parte? De decir, la cirugía bariátrica no es el camino fácil. Bueno, efectivamente, la cirugía bariátrica es un proceso con muchos elementos de dificultad. Es un proceso que va a dar resultados muy buenos, pero que va a implicar sacrificio, esfuerzo, modificación de rutinas, estilos de vida. Pero es frecuente que a los pacientes que ya fueron operados, una reducción ponderal, una reducción de peso importante, sus familiares, conocidos, amigos, les hagan comentarios desalentadores sobre su proceso. Particularmente les dicen que justo hicieron algo sencillo, que no se esforzaron, que lograron bajar de peso pues porque pudieron pagar la cirugía. Esto
es muy, muy frecuente, inclusive en las personas más cercanas en la familia, de quienes esperaría comentarios alentadores, podemos encontrar ese tipo de actitudes. Y tenemos que preparar al paciente, tenemos que fortalecer su autoestima, tenemos que hacer que el paciente esté convencido y seguro de los beneficios que le está otorgando la cirugía, que está obteniendo al modificar su estilo de vida, porque eventualmente estos comentarios pues van a presentarse y pues eventualmente los ignorará o les dará una importancia menor. El paciente no puede determinar lo que otros digan, pero sí puede determinar, sí puede lograr que esos comentarios no generen mella en su estado de ánimo, no generen mella en su autoestima. Si no hacemos un seguimiento psiquiátrico, psicológico, de salud mental, podríamos encontrar el caso de que el paciente se sintiera desanimado por estos comentarios y entonces ya no continuará con el seguimiento, ya no continuará con el plan nutricional, ya no continuará con el ejercicio o la actividad física y probablemente en un plazo mediano o quizás un poco más, pues podríamos tener un rebote, ¿no? Podríamos tener un rebote, me refiero a incremento nuevamente de peso, pero también todas las condiciones de salud alteradas o dañadas que acompañan a la obesidad. Entonces, sí es muy importante fortalecer los elementos de autoestima de nuestros pacientes, prepararlos para este tipo de comentarios y eventualmente, pues, hacerles ver que es algo esperable, que es algo normal, que es algo que no pueden controlar, pero pueden, pues, darle una importancia mínima. Alberto, muchas gracias, de corazón te lo digo. Esto que ustedes están haciendo como especialistas del grupo y abrirse a esta información, de verdad, es muy importante para mí, para todas las personas que lo ven, porque a final de cuentas el gran informador actual es el internet y muchas personas buscan desde por qué me envían a un psiquiatra, por qué el psicólogo es importante, qué pasa si no voy al psicólogo en una cirugía bariátrica, y creo que todo esto lo has resuelto en esta pequeña sesión de preguntas y plática que hemos tenido y la cual pues yo me siento muy honrado de tenerte en el equipo y te agradezco el día de hoy tu tiempo y esperemos que las personas después de este video se abran a esta oportunidad de que no es malo ir al área de salud mental, no es malo aceptar que tienes una ansiedad, que tienes una depresión o que estás mal simplemente contigo mismo y esto ya lleva a una conducta a largo plazo. Te agradezco mucho, Alberto. Muchas gracias por tu participación. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y eso sí, directo a la cámara, por favor. Bueno, pues primeramente gracias al equipo de cirugía bariátrica, gracias a ti, Cristian. Me diste esta oportunidad de pertenecer a este equipo de trabajo, un equipo bastante valioso. Contamos con gente, yo creo que muy, muy calificada y con mucha calidad y calidez, con un sentido muy humano en la atención. Repito, gracias por dar. Pues estamos aquí en el Hospital Ángeles Universidad, en el consultorio 4035, como parte del equipo de salud mental en cirugía bariátrica. Mi nombre es Alberto Moctezuma, soy psiquiatra, tengo especialidad en medicina del sueño, en adicciones y soy maestro en ciencias médicas. Y formo parte del equipo de cirugía bariátrica Ciudad de México. Estamos a tus órdenes aquí en el Hospital Ángeles Universidad.